Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Hoy nos encontramos para hablar de dos temas vitales en la agenda de derechos humanos del país. El día de ayer coincidieron dos eventos de la mayor importancia en materia de rendición de cuentas de derechos humanos en México, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional. En el caso del evento internacional, nos referimos a la presentación del examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en el otro caso, el caso a nivel nacional, es la presentación del informe de la señora Rosario Piedra, titular de la CNDH. Vamos a referirnos primero al examen periódico universal de México en Naciones Unidas. Es un mecanismo de escrutinio donde se revisa a México sobre sus mismos compromisos. No es que se le compare con otros países, sino es un mecanismo de revisión a sí mismo a partir de los compromisos internacionales que México aceptó. Es decir, cómo México cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esta es la cuarta ocasión que México se presenta al examen periódico universal. Estuvo en 2009, en 2013 y 2018. El procedimiento para que México sea revisado y evaluado tiene dos extremos. Uno donde se presentan una serie de informes, el gobierno mexicano presenta un informe, la sociedad civil, más de 300 organizaciones de la sociedad civil hicieron un informe sombra, y luego la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México presenta informes, también la CNDH puede presentar. Y hay lo que se conoce como una terna, es conocido como la troika, de 3 países que son los que conducen las recomendaciones que se pueden hacer a nivel internacional. En el caso de México, fueron China, Bulgaria y Paraguay los países de esta troika que son los que conducen la evaluación. Todos los países del Consejo pueden estar presentes, pero además los que sean miembros de Naciones Unidas pueden ir y le hacen preguntas al Estado mexicano, le hacen recomendaciones al Estado mexicano. Es de subrayar que en realidad lo que pusimos en evidencia como país es la grave crisis de derechos humanos que México vive. La comunidad internacional, a través de las preguntas y recomendaciones que formulará el día de mañana, deja en evidencia la crisis que hoy estamos viviendo. Hay temas que uno no se puede llamar a sorpresa. Lo que llama la atención es que a nivel internacional ya tienen una dimensión de preocupación. Incluso llama la atención de cómo países que eventualmente uno pudiera esperar como aliados de este gobierno, que es el caso de Rusia, que fueron particularmente incisivos en algunos de los temas que señalaron. Hay una serie de temáticas que quiero subrayar porque aquí en el Senado de la República hemos venido insistiendo sobre ellos. Insisten en las recomendaciones que tienen que ver sobre la desmilitarización de México y la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. En la comunidad internacional ya está prendido ese foco y me parece que es muy importante llamar a cuenta lo que se refiere al proceso de militarización de México. El segundo tema de importancia, reiterado por distintos países al Estado mexicano, tiene que ver con el problema de las personas desaparecidas en México. Es una crisis en aumento y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo único que ha hecho es intentar desaparecer a los desaparecidos. El fenómeno ya queda registrado para la historia. El gobierno de López Obrador es el gobierno de más personas desaparecidas en la historia. Y como no pueden resolver ni la justicia, ni la verdad, ni la no repetición de los hechos, lo que hacen es cambiar el registro y desaparecen ya a, por ejemplo, personas de la guerra sucia cuyos familiares preguntan si dices que lo encontraste, ¿dónde están? Y ese fenómeno lo único que está haciendo es revictimizando a los familiares de personas desaparecidas. También subrayan en esta materia la crisis forense que vive México. Y subrayan la necesidad de que el mecanismo y el registro de personas trabaje conforme a la ley. Llama la atención que la comunidad internacional le pida al Estado mexicano que cumpla la ley y que respete la ley.
Un quinto tema que subrayan es el tema de la protección a las personas defensoras y a los periodistas. La comunidad internacional está pidiendo a México fortalecer el mecanismo de protección a los periodistas. Entre ellos, subrayan la necesidad de investigar el uso del sistema de espionaje Pegasus, que en este gobierno se sigue utilizando no solo para perseguir a la oposición, sino también a periodistas. La comunidad internacional subraya esa necesidad. Insisten en otras recomendaciones del tema de la violencia contra las mujeres. México es un país que a nivel internacional tiene los focos rojos prendidos, más de 11 feminicidios diarios, y la comunidad internacional le exige al Estado mexicano qué acciones se están tomando en la materia. Preguntan de casos específicos, incluso con nombre y apellido en materia de desapariciones. No escapa al escrutinio internacional lo que sucede en términos de intentar entrometerse en el Poder Judicial, y le piden al Estado mexicano garantizar la independencia del Poder Judicial. Y hay finalmente 3 temas más que quiero subrayar en esta síntesis, que tienen que ver con el señalamiento del combate a la impunidad. La comunidad internacional subraya de manera sistemática el combate a la impunidad, el retiro de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y tareas migratorias, entre otras, y la necesidad del seguimiento de los casos de denuncia por tortura sexual. Esa fue la agenda internacional sobre México. Estos son los temas que la comunidad internacional, que además no sorprenden, tanto la sociedad civil como distintas entidades lo han venido señalando. ¿Qué dijo el Estado mexicano? Pues que había avances en temas de derechos económicos y sociales, y que sí había algunos otros retos. Pero me parece muy importante subrayar lo que dijo el espacio de la sociedad civil, más de 300 organizaciones, en la necesidad de insistir en su informe sobre los temas de impunidad, en los esfuerzos que la sociedad civil incluso hacen recomendaciones al Estado mexicano, porque lo que refieren es el seguimiento y cumplimiento de estas recomendaciones, le dan al gobierno mexicano una ruta país para poder enfrentar estos obstáculos, estos desafíos. La sociedad civil insiste en los temas de militarización, los desafíos para las personas migrantes, las agresiones contra personas defensoras, periodistas, feminicidios, y también hace una importante referencia a la necesidad de que el Estado mexicano cumpla lo que ahí se dice. Llama la atención que López Obrador crea que se acabaron las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién sabe en qué mundo vive el señor? Vive una especie de mundo fantástico y de engaño, porque él encabezaba la indignación cuando era opositor y hoy encabeza la negación, con lo único que ha hecho es engrandecer los problemas en la agenda de derechos humanos en México, que vive una severa crisis. En contraste, lo que vimos ayer en la presentación del informe de la titular de la CNDH es el reflejo y la confesión de lo que entienden por los organismos autónomos, una alineación ideológica y política de sumisión. Pareciera que está empeñada en quedar bien con el presidente, no acaba de entender que es defensora de víctimas, no defensora del gobierno. No acaba de entender, fíjense el contraste tan notable, mientras en Naciones Unidas se habla de los temas de militarización, de migrantes. ¿Qué pasó con la estación migratoria donde murieron 40 personas, por ejemplo? La señora Piedra, cuyo origen es una elección fraudulenta, inconstitucional e ilegal, y eso será siempre, nos platica de la burocracia, nos platica del comedor, nos platica de los vehículos blindados, nos platica de 6 armas que entregaron a la Sedena, nos platica de cosas muy menores. En lugar de estarnos hablando de las violaciones a los derechos humanos en México, de la falta de medicamentos, o de la violencia, o de las masacres, o del ataque a las personas defensoras, o los secuestros a las personas buscadoras, incluso cuando ella tiene un hermano desaparecido, nos viene a hacer un cuento donde lo único que revela es su pequeñez y la alineación en términos de sumisión y en la confesión de lo que entienden justo por la autonomía. Una entidad alineada al gobierno es lo que entienden por autonomía. Y por eso es tan relevante no solo la confesión de su trabajo, sino en esta discusión de la autonomía de los órganos constitucionales. Esto es lo que quieren.
lo que quieren para el INE, lo que quieren para el INAI, es algo así. Entidades chiquitas, arrodilladas, sometidas, queriendo quedar bien con López Obrador y dando la espalda a las víctimas. Es muy vergonzoso el caso de la CNDH, que termina próximamente su periodo y que muy infelizmente, en lugar de estar levantando la mano para dar claridad en casos tan dramáticos por la intervención, dicho por él mismo, de López Obrador, el caso Ayotzinapa u otros, se dedica a intentar hacer una explicación absurda de como si los derechos humanos fueran inventados por el liberalismo. El concepto de defensor del pueblo es un concepto que viene de España. Cuando terminó la dictadura franquista, la nueva democracia española acuña ese término. No es ninguna novedad. Y no es el cambio de nombre el que va a legitimar la actuación de la señora Piedra. Es defender a las víctimas. Y sí, claro que es una vergüenza para su historia y trayectoria, no solo desde cómo llegó, sino que lo que sepamos de la CNDH sea los escándalos laborales, porque han despedido a cientos de empleados sin respetar sus derechos, o las denuncias de corrupción que pesan sobre el secretario ejecutivo Francisco Estrada. Eso reduce lo que es la CNDH actual. El cambio de nombre es irrelevante, pero por supuesto que no tendrá la confianza, estoy seguro, para la modificación constitucional, como no la tiene por el desempeño de su función. Los contrastes del día de ayer fueron notables. La comunidad internacional habla de los problemas en México y la señora Piedra de los pequeños trámites, burocracias y su sometimiento a su líder político. Eso pone en ejemplo lo que está pasando en este gobierno. La crisis de derechos humanos aumenta, se le da la espalda a las víctimas, no se atiende a las personas buscadoras y la política pública es de una extraordinaria pequeñez y mezquindad. Por eso tenemos que seguir insistiendo y yo quiero recuperar el trabajo de la sociedad civil en este examen periódico universal. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Si usted nos los permitiera, senador, tenemos una pregunta de parte de Karina Palacios del canal del Congreso. Sí. Hola, senador, buenos días. Buenos días. Usted, bueno, pues ya dio como un pequeño balance de lo que fue la comparecencia de ayer de la señora Rosario Piedra y sobre todo quisiera preguntarle concretamente qué opina de esta propuesta de desaparición de la CNDH cuando, bueno, pues en estos años que ella ha estado a cargo, pues francamente ha sido omisa. Lo que ha hecho la señora Piedra de facto es desaparecer a la CNDH, es hacerla irrelevante. Hoy la CNDH es más conocida por sus silencios que por sus actuaciones. La CNDH fue construida como un mecanismo para enfrentar el abuso de poder, para evitar las violaciones a los derechos humanos, para proteger a las víctimas. Lo que ha hecho la administración de la señora Piedra es la sumisión a este gobierno, aplaudir a este gobierno y someterse a este gobierno. El cambio de nombre es irrelevante, pero lo que puede estar segura la señora Piedra es que cualquier reforma constitucional que ella proponga va a ser rechazada. Ok, y si me lo permiten nada más rápidamente, ¿qué día va a ser la plenaria del Grupo Plural? ¿Qué temas se van a abordar? El día lunes tenemos un primer encuentro y el día miércoles vamos a tener un segundo encuentro con los senadores. Tiene que ver esencialmente con el cierre del periodo. Hay una importancia destacadísima en los nombramientos faltantes. Es inadmisible que a estas fechas estamos en pleno proceso electoral y no hemos nombrado como Senado de la República, por el rechazo que ha habido de Morena, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Especializada. En las 32 entidades de la República faltan jueces electorales porque el Senado, a través de su mayoría y sus aliados, no quiere nombrar. Tenemos el tema del INAI, nos parece indispensable insistir en el nombramiento de los comisionados del INAI y algunos otros nombramientos que están pendientes. De mi parte tiene que ver con temas relacionados con la protección a la infancia y sus derechos, con temas que tienen que ver con personas desaparecidas y con una miscelánea para la protección a las víctimas. Esas esencialmente serán las prioridades para el próximo periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por otro lado, senador, tenemos una pregunta vía remota que le envía Araceli Rivera del financiero Bloomberg. Ella le pregunta, ¿qué opina usted de que Rosario Piedra quiera reelegirse? Es un sinsentido. Es demostrar la ausencia total de ética pública. La señora Piedra, si tuviera un poquito de ética, no hubiera aceptado el cargo que de manera tan indigna asumió.
con un fraude, con un engaño y con una violación a la Constitución y a la ley. Y ahora pedir su reelección no solo es una desfachatez, es la expresión máxima del sinsentido. La señora Piedra nunca ha entendido dónde está. La señora Piedra no entiende para nada ni su historia ni su trayectoria. Lo que ella ha hecho, por la vía de los hechos, no solo es arrodillarse al poder, alinearse ideológicamente y políticamente, sino buscar que la CNDH sea trascendente. A López Obrador no le puede ir mejor con una CNDH cómoda que no le señala las violaciones. Y lo que quieren es este modelo en todos los órganos autónomos. Por supuesto que todos los que tenemos un mínimo de trayectoria en derechos humanos nos vamos a oponer a su ratificación. También tenemos otra pregunta que nos envían vía remota. Esta pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Ella le pregunta, ¿qué opina de las listas plurinominales del PAN y PRI? ¿Considera que está representada la sociedad civil en ella? Yo creo que las dirigencias partidarias quedan a deber. Creo que no están a la altura del momento país, no están entendiendo el momento país en términos de la significación de incluir causas en sus listados y recuperar con mucha más fuerza el sentido de entidad de interés pública. Me parece que están en la autorreferencia, todavía hay tiempo para corregir y hago un llamado a las dirigencias de los partidos que forman la coalición Fuerza y Corazón para que reflejen el entendimiento de que hay una alianza electoral parlamentaria y de gobierno también con causas ciudadanas. Es de este momento un reflejo de autorreferencia. Me parece que no están entendiendo el momento país y me parece que están perdiendo una extraordinaria oportunidad para hacer mucho más potente esta alianza. Por otra parte, también tenemos otra pregunta que le envía Karina García, de Expansión. Ella le pide una postura en concreto sobre el contraste. Por un lado, el caso del registro de desaparecidos en el actual gobierno y por el otro, la lucha de Rosario Ibarra de Piedra por su hijo Jesús. Es muy vergonzoso el papel de Rosario Piedra. Ella tiene un hermano desaparecido. Han llegado al extremo de desaparecer a personas de la guerra sucia. Le han dicho a las familias que ya los encontraron. Y ya salieron los hijos de las personas desaparecidas a señalar que eso es mentira y falsedad. Rosario Piedra tendría que estar levantando la voz para defender a esas víctimas. Y lo que hace es un silencio cómplice. El nuevo registro que hizo López Obrador no solo es ilegal, es una vergüenza. Es una operación política para intentar decirle a la sociedad mexicana que no es el gobierno con más personas desaparecidas. En concreto, me parece que hay un nuevo pacto de corrupción e impunidad y que López Obrador lo encabeza. Pues por el momento no tenemos más preguntas registradas, senador. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A usted, gracias y buenos días.